Hey, Dios te bendiga. ¿Se acuerdan ustedes de este canto viejito? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansate en el Señor, tus penas y ansiedad orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Hey, Dios te bendiga. Sabe que necesitamos como nunca orar. Orar. La oración es la espina dorsal de todo cristiano, de la iglesia. Y lamentablemente tenemos un periodo, estamos viviendo en una generación donde lamentablemente la iglesia no ora. La gente no ora. Ya no se habla con Dios. Y déjame decirte una cosa. Estados Unidos, América como se le dice popularmente, en grande, América. Cuando hablamos de América, the United States of America, la nación americana, hoy más que nunca necesita la oración. Tenemos que orar. Y te voy a dar 6 razones por las cuales tenemos que orar. Mire, según de Crónicas capítulo 7, versículo 14 dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, mire lo que dice Dios, y se humillare de corazón y se arrepintiere, si pidiere perdón por sus pecados, yo escucharé desde los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. América necesita ser sanada, restaurada, perdonada. El futuro de Estados Unidos está en la balanza. Y como dijo el doctor John MacArthur hace unos días atrás, quizá ya es muy tarde. Es muy tarde, es demasiado el pecado, la abominación, es demasiada la indiferencia, las blasfemias, todo lo que se ha cometido contra Dios. Y la Biblia dice que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y hay millones de personas en esta nación que conocen de Dios, conocen la palabra, conocen el evangelio, tienen todo el conocimiento del mundo, pero aún así le han dado la espalda a Dios. 6 razones por las cuales tenemos que orar. Número 1, porque nuestras escuelas están en problemas. Cuando yo digo nuestras escuelas, estamos por supuesto en una pandemia, pero eventualmente la gente va a regresar a la escuela, los niños, los jóvenes. Nuestras escuelas, nuestras universidades han sido literalmente secuestradas por maestros y profesores y líderes y directores totalmente en contra de la palabra de Dios. Cuando el sistema de educación comenzó en Estados Unidos, estamos hablando de muchos años atrás, cientos de años atrás, lo primero que se ponía era el estudio de Dios, el reconocimiento de Dios, la reverencia de Dios. Pero hoy se han convertido las escuelas y las universidades en centros de filosofía humanista secular, donde todo lo que le enseñan es contra Dios. Y una mayoría de los profesores son ateos, son enemigos de la Biblia, enemigos de Dios. Este es el tiempo más terrible que estamos viviendo en la historia americana. Por eso tenemos que orar, porque nuestros niños están en las escuelas y están aprendiendo una nueva ideología de género, de fe, de religión, de creencia. Todo lo que ellos han conocido. Mire, por eso tenemos nosotros los papás que enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios. Dice la palabra, instruye al niño de pequeño que cuando sea viejo no se apartará de ella. Instrúyalo en el camino de Dios, porque en las escuelas pasan 8 horas al día, 5 días a la semana, y todo lo que reciben es un bombardeo de cuestiones que no tienen nada que ver con Dios. Número 2, tenemos que orar también por la gente que está desesperada. Estamos viviendo un momento de desesperación y la gente necesita esperanza. Esperanza, la única esperanza la podemos encontrar en Jesucristo. Y no hay esperanza hoy en día. Cuando tú miras todo lo que está pasando, wow, tanto caos, tanta crisis. Ayer un loco endemoniado mató 8 personas en San José, California. Y esto es constantemente masacre tras masacre, homicidio tras homicidio. Se suceden como dice la palabra del Señor. La gente necesita esperanza. Tenemos que orar para que venga la esperanza, para que venga el Señor al corazón de la humanidad, de esta nación americana. Número 3, tenemos que orar por realmente porque hay demasiada inestabilidad y mucha corrupción.
La nación americana está muy inestable. La gente no sabe lo que va a pasar en el futuro, lo que depara mañana. Hay mucha gente que hay mucha corrupción. Vamos a hablar claramente. Años atrás decíamos los países tercermundistas, Centroamérica, Sudamérica, en África hay tanta corrupción, pero Estados Unidos está igual o tal vez peor, porque saben lo que es bueno y no lo están haciendo. Número 4, vamos a orar también porque hemos perdido nuestro fundamento espiritual y nuestra herencia. Tenemos que volver a ese cimiento de años atrás cuando servíamos y conocíamos a Dios. Número 5, hay una guerra moral y cultural que se está librando, que está despedazando esta nación. Una guerra terrible cultural. La generación de ahora es una generación que no entiende lo que es dignidad, respeto, cortesía, reverencia. Blasfeman a Dios. Hay un video que se los compartí creo que ayer, donde hay un grupo de jóvenes que están en San Luis, Missouri, brincando encima de un carro de policía con un montón de música pero bien chabacana, y están literalmente brincando, saltando. Es una locura, parecen demonios. Realmente la nación americana ha entrado en una generación diferente de cultura, la guerra de la cultura moral y cultural. Estamos viviendo un momento, esto está despedazando la nación. Los conservadores, los que tenemos preceptos, principios, valores, que somos de la vieja escuela, los que somos del antaño, nos están queriendo cancelar, censurar en todo momento. Y por último, número 6, pero no menos, tenemos que orar también para que Dios levante una iglesia fuerte. Porque la iglesia cristiana de este momento, de esta generación, de los últimos días, no se parece nada a la iglesia cristiana de ni siquiera hace 20, 30 años atrás. Tenemos una iglesia rascuache, ñanga, fodonga, apóstata, hereje, que ha perdido también el camino y está desviada y tergiversada. Tenemos que volver a los principios, preceptos. Tenemos que humillarnos. La oración. Tenemos que orar por estas 6 cosas para que el Estado, la nación americana, para que América quizá pueda volver a Dios, y quizá Dios tenga misericordia, y quizá Dios le dé una última oportunidad. El evangelista Carly para todas las naciones del mundo, como siempre diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.